Un cordial saludo. Mi nombre es Andrea de Pilar Prieto González, docente de la institución educativa Antonio José Sandoval, Tunja, ubicada en el departamento de Boyacá. Este trabajo hace parte de la asignatura Sociología de la Educación, orientada por el doctor José Raúl Peralta López. Hoy presentaré el proyecto titulado La escuela que somos, una mirada sociológica humana de la educación en Colombia, con el propósito de reflexionar sobre la relación entre la sociedad, la escuela, la equidad educativa y el papel de cada uno de nosotros en la transformación social. Cuando entramos a una escuela, a veces creemos que la educación empieza y termina entre paredes, pero la escuela no está sola, nace y respira dentro de una sociedad. Es espejo y es motor, refleja nuestras desigualdades, nuestros sueños, nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero también late con la vida que hay fuera de sus muros, con los niños que juegan, los abuelos que cuentan historias, las madres que preparan merienda, los vecinos que sueñan con un mañana mejor. Porque la escuela no es un edificio, es una comunidad que se abraza para aprender. En cada sonrisa, en cada juego, en cada canción compartida hay una lección invisible, la del encuentro. Como dice Rojas 2014, la sociología de la educación nos enseña a mirar la escuela como una institución social que se construye y se transforma en diálogo permanente con la sociedad. La educación no ocurre al margen del mundo, sino dentro de él. Por eso, hoy quiero invitarte a pensar conmigo qué papel jugamos todos, como maestros, como estudiantes, como familias, como comunidad, en esa transformación. Porque educar no es solo es enseñar, es humanizar, es construir sociedad. En Colombia, la escuela es un espacio donde convergen realidades muy distintas. Hay niños que llegan con todas las oportunidades y otros que llegan con hambre, con miedo o con un pasado de desplazamiento o migración. Y sin embargo, todos buscan lo mismo: pertenecer, aprender, soñar. Fernández 2003 recuerda que la escuela, más que un lugar de transmisión de saberes, es una institución que cumple una función social esencial: integrar al individuo en el tejido cultural y simbólico de su comunidad. La escuela enseña, sí, pero también socializa, orienta, incluye o excluye. Y en esa función social se decide mucho el futuro de un país. Si la escuela es indiferente, reproduce la desigualdad, pero si la escuela es consciente, puede romper los círculos de exclusión. Durante los últimos años, Colombia se ha convertido en hogar para miles de familias migrantes. Niños y niñas cruzaron fronteras buscando refugio, estabilidad, una oportunidad. Y muchas escuelas los recibieron con brazos abiertos, aunque no siempre con todos los recursos. Según datos recientes del Ministerio de Educación, más de 600.000 niños y niñas migrantes venezolanos estudian hoy en colegios del país. Hace apenas 5 años eran poco más de 30.000. Imagina lo que esto significa: miles de aulas transformadas, nuevos acentos, nuevas historias, nuevos desafíos. Rojas 2014 explica que los procesos educativos deben comprenderse a la luz de los fenómenos sociales emergentes como la movilidad humana y la diversidad cultural. La migración no es solo un trámite, es un hecho humano y pedagógico. Cuando una niña migrante entra al aula, no trae solo una historia, sino una cultura, una manera distinta de ver el mundo. Y el maestro en ese instante se convierte en un puente entre dos realidades. Las corrientes latinoamericanas de la sociología de la educación nos recuerdan que el docente es un mediador social, quien traduce las diferencias en diálogo y el conflicto en aprendizajes. Otros datos del contexto colombiano, datos reales, de acuerdo con el informe de Contraloría General, los estudiantes rurales obtienen 22 puntos menos que los urbanos en las pruebas Saber 11. Y según la UNICEF 2023, el 60% de niños con pobreza de aprendizaje. La escuela refleja las desigualdades, pero también puede transformarlas. Estas voces son el corazón de la escuela, nuestros estudiantes, padres de familia, docentes, porque la educación no se construye en soledad, se teje con las manos de todos. Con el maestro se adapta a su clase, con el estudiante se comparte su cuaderno, con la familia que confía, con la comunidad que acompaña. Fernández 2003 nos invita a mirar al docente como un actor social que media entre la cultura y el individuo. El maestro no solo explica contenidos, teje sentido, construye vínculos, da forma a la convivencia. Por eso, cada gesto en el aula es político, ético y humano.
Cuando el profesor escucha, cuando da voz al que calla, cuando adapta su enseñanza al ritmo de cada uno, está practicando la equidad. Y la equidad, nos recuerda Rojas 2014, no es tratar a todos por igual, sino con reconocer las diferencias para ofrecer oportunidades equivalentes. Educar con equidad es entender que no todos parten del mismo punto, pero todos tienen derecho a llegar. Pero los desafíos no se resuelven solo dentro de las escuelas. La balanza simboliza el desequilibrio educativo actual. Un país con dos realidades, uno con carencias, ruralidad, pobreza, falta de recursos, y otro con privilegios, acceso, calidad, tecnología. Aún existen brechas profundas entre la educación rural y la urbana. Mientras algunos niños estudian con tecnología y apoyo docente, otros lo hacen en condiciones precarias, sin conectividad ni recursos. Esta desigualdad no puede resolverse solo desde las aulas. Pero los desafíos no se resuelven solos, como digo, sino dentro de las escuelas. La educación es un proyecto colectivo y requiere corresponsabilidad. No basta con el esfuerzo del maestro, se necesita el compromiso del Estado, el acompañamiento de las familias, la presencia activa de la sociedad civil. El gobierno, por ejemplo, tiene el deber de garantizar igualdad de condiciones, invertir en infraestructura, formación docente, conectividad y alimentación escolar. No podemos hablar de equidad cuando hay escuelas sin techo o niños que estudian con hambre. Educar exige presupuesto, pero sobre todo voluntad política. Las instituciones educativas deben ser laboratorios de ciudadanía. No basta con recibir al estudiante migrante, hay que acogerlo, comprenderlo y darle seguimiento. Debe existir un plan de acompañamiento que involucre orientación, trabajo psicosocial y tutorías personalizadas. Y las universidades y los centros de formación docente también tienen un papel esencial: formar educadores capaces de enseñar desde la diversidad, con empatía, con pensamiento crítico y una mirada intercultural. Las familias, por su parte, son la primera escuela. Ahí se aprenden los valores de la convivencia, del respeto, del esfuerzo. Cuando las familias participan, cuando escuchan y colaboran con los docentes, la educación gana raíces más profundas. La escuela y el hogar no deberían ser mundos separados, sino socios en la tarea de educar. La sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las fundaciones, las empresas también tienen responsabilidad. Pueden aportar recursos, crear redes de apoyo, abrir espacios culturales y tecnológicos. Cada acción, por pequeña que parezca, puede convertirse en una oportunidad para que un niño o una niña siga estudiando. Y claro, también están los estudiantes. Ellos no solo son receptores pasivos, son protagonistas de su propio aprendizaje. Cada vez que un grupo de jóvenes se organiza para ayudar a sus compañeros, cada vez que defienden defienden el respeto, la inclusión, están educando también. La escuela democrática no se construye solo con normas, sino con voces que se escuchan y se valoran. La comunidad educativa es un conjunto donde convergen y que puede convertirse en una red viva de solidaridad y aprendizaje. Una red donde cada integrante se reconozca como agente de cambio. Imagina por un momento lo que podríamos lograr si todos los sectores actuaran coordinadamente. Si el Estado fortaleciera las políticas inclusivas. Si los colegios aplicaran proyectos que abracen esa diversidad. Si las familias acompañaran con afecto. Si los medios de comunicación promovieran el respeto. Y si nosotros, desde nuestra cotidianidad, defendiéramos la educación como el derecho más sagrado. Esa sería una Colombia distinta. Una donde la escuela no solo enseñe a leer y escribir, sino a convivir, dialogar y sanar. Una escuela que no discrimine, que no jerarquice, que no margine, sino que abrace y potencie. Rojas 2014 decía que comprender la escuela desde la sociología es reconocer que es un producto de la sociedad, pero también productora de nuevas formas sociales. Por eso la educación tiene el poder de imaginar un país distinto, uno donde las diferencias sean riquezas y no barreras, donde los muros del aula sean ventanas abiertas al mundo. La educación para la equidad no es una utopía, es un trabajo de todos los días. Se construye con políticas justas, con prácticas docentes sensibles, con familias presentes, con comunidades activas, con gobiernos comprometidos. Y sobre todo, se construye con amor y conciencia.
Educar en este sentido es un acto de esperanza, es mirar al otro y decirle, tú también cuentas. Es comprender que la escuela no solo prepara para la vida, sino que es la vida misma en su forma más humana. Porque cuando un país apuesta por su educación, está decidiendo su futuro. Y cuando una sociedad cuida su escuela, está cuidando su propia alma. La sociedad que soñamos comienza en el aula. Y el cambio que esperamos del país empieza en nosotros, los que habitamos la escuela. Porque la escuela que abraza, la escuela que transforma, la escuela que humaniza, esa escuela somos todos. Muchas gracias. A continuación dejo algunos referentes como soporte del siguiente trabajo.